Era una pradera extraña, con una mezcla de belleza y dureza en cada rincón. Desde la distancia, parecía un campo seco y solitario, donde el viento corría sin cesar y levantaba polvo sobre el suelo agrietado. Sin embargo, aquellos que conocían bien la pradera sabían que guardaba vida en cada esquina. No era como los campos verdes que uno imaginaría para un conejo, sino una tierra cubierta de matorrales espinosos, hierbas amarillentas y plantas que habían aprendido a sobrevivir con muy poca agua. Las montañas rodeaban este lugar y se erguían, majestuosas y serias, tocando el cielo con sus picos rocosos. En esta pradera solitaria, habitaba un conejo llamado Copito, un conejo de color pardo, casi del mismo tono de la tierra, que le servía de camuflaje natural. Las orejas grandes y los ojos atentos de Copito estaban siempre en movimiento, escudriñando cada sombra y cada sonido. Aunque el terreno era árido y los inviernos duros, él había aprendido a conocer cada rincón, cada cueva y cada pequeño arroyo escondido que lo ayudaba a sobrevivir. La vida de Copito no había sido sencilla. Desde muy joven, el pequeño conejo había tenido que aprender a sobrevivir por su cuenta. No recordaba a su familia, ni sabía lo que era estar rodeado de otros conejos que le brindaran compañía o protección. La primera imagen que tenía de sí mismo era la de una pequeña bolita de pelo marrón, escondida bajo un matorral mientras el viento soplaba fuerte y las sombras de la noche lo envolvían. Solo el sonido de los animales nocturnos rompía el silencio, y fue en ese entorno que aprendió a reconocer cada ruido y cada movimiento. Para Copito, la soledad era una realidad, algo que formaba parte de su vida y que nunca había cuestionado. No era fácil, y aunque a veces sentía la ausencia de alguien con quien compartir sus días, había aceptado que su destino era vivir solo. Cada mañana, antes de que el sol siquiera asomara, Copito despertaba en su pequeña madriguera, lista para empezar el día. No había nadie esperándolo, nadie para despedirlo ni para recibirlo al volver, pero él se mantenía firme, con la certeza de que su trabajo y esfuerzo le permitirían sobrevivir un día más en la pradera. Con el tiempo, la soledad se había convertido en una fortaleza para Copito. Aprendió a enfrentar sus miedos y a confiar en sus habilidades. A fuerza de práctica, sus movimientos se hicieron veloces y precisos, y su capacidad de anticipar el peligro se afinó, convirtiéndolo en uno de los conejos más astutos y diligentes de la pradera. No había nadie para enseñarle, así que todo lo que sabía lo había aprendido observando y escuchando los ritmos de la naturaleza. El día a día de Copito era una rutina de trabajo constante. Antes de que el sol apareciera en el horizonte, él ya había salido de su madriguera, con sus pequeñas patas moviéndose rápido sobre el suelo polvoriento. Su misión era siempre la misma: recolectar suficiente comida para el invierno, asegurarse de que su madriguera estuviera abastecida y, lo más importante, evitar ser descubierto por los depredadores. Cada jornada, Copito recorría las rutas que había trazado en la pradera seca, rutas que había aprendido de memoria y que lo guiaban hacia los pocos lugares donde encontraba alimento. Los días de buena cosecha, lograba encontrar semillas o pequeños frutos secos que guardaba con cuidado en su madriguera. Otros días, la búsqueda era más difícil, y Copito regresaba con poco o nada, sintiendo la presión de acumular lo necesario para enfrentar el invierno. A pesar de su incansable trabajo, los otros conejos de la pradera no veían con buenos ojos la forma en que Copito se dedicaba a su labor. La mayoría de ellos prefería vivir el momento, disfrutar de los días soleados sin preocuparse demasiado por lo que vendría después. Observaban a Copito desde lejos, riéndose de su empeño, y a menudo murmuraban entre ellos, criticando la seriedad con la que el pequeño conejo tomaba su vida. ¿Para qué tanto esfuerzo, Copito?, le decían algunos entre risas. Eres tan pequeño, que ni siquiera necesitarías tanta comida. Y vas a tener una gran montaña de semillas y ni siquiera podrás disfrutarlas, gritaban otros desde la distancia, provocándolo. Copito, sin embargo, mantenía la calma.
Sabía que no tenía sentido discutir con ellos ni tratar de explicarles su manera de ver la vida. Lo que él hacía no era solo por una necesidad práctica, sino porque le daba sentido a su existencia. Cada semilla que recolectaba, cada pequeño tesoro que encontraba en su camino, era una pieza más en el rompecabezas de su vida. A pesar de que las palabras de los otros conejos a veces le dolían, nunca dejaba que lo desanimaran. Él sabía que las risas y burlas de sus compañeros no significaban que estuviera equivocado. Sin embargo, hubo días en que la soledad pesaba más. Copito no tenía amigos con quienes compartir sus logros o sus días de trabajo. Aunque él había aprendido a ser fuerte por sí mismo, a veces sentía el vacío que dejaba la falta de compañía. Hubiera deseado que, al menos, los otros conejos comprendieran la importancia de su esfuerzo. Pero los otros parecían demasiado cómodos en su modo de vida y no mostraban ningún interés en cambiar. Con el tiempo, las bromas y los comentarios se volvieron cada vez más duros. Empezaron a llamarlo Copito el obsesivo o Copito el solitario. Algunos incluso se unían para burlarse de él en grupo, gritando mientras él trabajaba en la distancia. Sin embargo, Copito nunca les devolvió una palabra hiriente. En el fondo, esperaba que algún día entendieran la importancia de lo que hacía. Su deseo era que, cuando el invierno llegara, todos pudieran ver la sabiduría detrás de su preparación. Pero, mientras tanto, continuó solo en su camino, soportando las burlas y juzgando en silencio su propio valor. Una mañana de otoño, mientras Copito se apresuraba en su recolección diaria, un sonido inesperado rompió el silencio de la pradera. Fue un golpe sordo, algo que cayó desde el cielo con fuerza, haciendo temblar el suelo. Copito se escondió de inmediato bajo un matorral cercano, agudizando sus sentidos y esperando a que el peligro pasara. Sin embargo, al mirar hacia el lugar de donde venía el ruido, sus ojos se abrieron con sorpresa y algo de miedo. A pocos metros de su madriguera yacía un águila. Era un ave grande y majestuosa, de plumaje oscuro y mirada feroz, aunque esta vez no parecía tener intenciones de cazar. Sus alas, que generalmente se extendían con fuerza y poder, estaban ahora caídas y su cuerpo se veía herido, cubierto de polvo y sangre. El águila respiraba con dificultad, con el pecho subiendo y bajando de manera irregular, como si el peso del aire le costara demasiado. Al acercarse un poco, Copito notó que una de sus alas estaba rota y que el ave intentaba moverse, pero su cuerpo no le respondía. Copito sintió una mezcla de miedo y compasión. El águila era, sin duda, uno de los depredadores más temibles de la pradera. Sus ojos eran fríos y su pico, afilado como una cuchilla. Aquel ave imponente era el enemigo natural de los conejos, y Copito sabía que en cualquier otra circunstancia, él mismo podría haber sido su presa. Pero en este momento, el águila estaba completamente indefensa, y su expresión no mostraba la misma ferocidad de siempre. El corazón de Copito comenzó a latir más rápido. Por un lado, sentía la tentación de regresar a su madriguera y olvidar lo que había visto. Pero por otro, algo en su interior le decía que debía hacer algo. Aunque el águila representaba un peligro, ahora estaba herida, y Copito sabía lo que era estar solo y sin ayuda. Había experimentado el peso de la soledad y la necesidad de alguien que le tendiera una mano. Finalmente, decidió acercarse un poco más, moviéndose con cautela y sin hacer ruido, hasta que estuvo a solo unos pasos del ave herida. Frente al águila herida, Copito se sintió atrapado en un dilema. Su instinto le decía que debía mantenerse alejado, que aquella criatura era peligrosa y que, si lograba recuperar sus fuerzas, podría atacarlo sin dudarlo. Sin embargo, su corazón le pedía algo diferente. Mirando al ave, Copito recordó aquellos primeros días de su vida, cuando él mismo había sentido la fragilidad de la existencia y la vulnerabilidad ante el mundo. Sabía que nadie debería estar solo en momentos de dolor.
Pasaron algunos minutos en silencio, mientras el águila apenas lo miraba, exhausta y sin fuerzas. Copito se acercó un poco más, manteniendo la distancia suficiente para poder escapar si algo salía mal. El águila intentó moverse, pero el dolor la detuvo de inmediato y dejó escapar un pequeño sonido que, aunque débil, hizo que Copito sintiera una punzada de compasión. Aquel majestuoso depredador, que antes dominaba los cielos con su vuelo, estaba ahora completamente vulnerable y a merced de cualquier peligro. Finalmente, Copito tomó una decisión. Sabía que sus compañeros no lo entenderían y que probablemente lo juzgarían aún más fuerte que antes, pero él no podía dejar a alguien sufrir sin hacer nada. Se acercó despacio y, con pequeños empujones, ayudó al águila a acercarse a su madriguera. Fue un esfuerzo agotador, pues el peso del ave era considerable, y a cada paso sentía como el águila luchaba contra el dolor. Una vez en la madriguera, Copito hizo todo lo que estaba en sus manos para que el águila estuviera lo más cómoda posible. No tenía conocimientos de sanación, pero le ofreció un refugio seguro donde nadie la encontraría, al menos mientras se recuperaba. Durante los primeros días, el águila apenas hablaba. A veces la veía mirarlo con desconfianza, como si no comprendiera por qué un conejo, su potencial presa, se había molestado en ayudarla. Pero Copito solo le devolvía una sonrisa tímida y se retiraba a su espacio, esperando que el ave se sintiera mejor con el tiempo. No pasó mucho tiempo antes de que los otros conejos de la pradera se enteraran de lo que Copito había hecho. La noticia corrió rápidamente, y pronto un grupo de conejos curiosos y enfadados se acercó a su madriguera. Los rumores sobre el águila herida y la decisión de Copito de ayudarla se esparcieron como el fuego, y no tardaron en llegar las críticas y las amenazas. ¿Cómo pudiste hacer algo tan imprudente, Copito?, le gritaron algunos conejos desde fuera de la madriguera. Has puesto en peligro a todos con tu decisión. ¿Qué te hace pensar que ese águila no va a atacarnos una vez que se recupere? Es un depredador, Copito. No puedes confiar en alguien que nos ha cazado durante generaciones, añadió otro con tono acusador. Al escuchar esas palabras, Copito sintió una punzada de dolor en su pecho. Comprendía el miedo de los otros conejos. Después de todo, él mismo había dudado en ayudar al águila. Sin embargo, en su corazón, sabía que había hecho lo correcto. Para él, cada ser, incluso un depredador, merecía una oportunidad de ser tratado con compasión en sus momentos de vulnerabilidad. No podía culpar al águila por ser lo que era, y tampoco podía permitir que el miedo dictara sus acciones. A pesar de sus intentos de explicar su decisión, los conejos no quisieron escucharlo. Lo acusaron de poner en riesgo la paz de la pradera, y algunos incluso sugirieron que debía irse con el águila y no regresar jamás. Copito intentó razonar con ellos, explicarles que él mismo estaba tomando precauciones y que nunca pondría en peligro su hogar. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. El rechazo de sus compañeros fue duro, pero Copito se mantuvo firme. Decidió que, aunque se quedara solo una vez más, no cambiaría de parecer. Para él, ayudar al águila era una prueba de sus propios valores, y aunque las burlas y el rechazo dolieran, él sabía que había hecho lo correcto. Después de la confrontación con los otros conejos, Copito sabía que no podía permanecer en su antiguo hogar. Las palabras duras y el rechazo de sus compañeros pesaban en su corazón, y entendía que su presencia podría causar más problemas si continuaba cerca. Aunque se sentía triste por tener que abandonar la única pradera que había conocido, Copito estaba decidido a no dejar atrás al águila, quien aún no estaba completamente recuperada y dependía de su cuidado. Miró a su alrededor y se despidió en silencio de la madriguera en la que tanto había trabajado, prometiéndose a sí mismo que encontraría un lugar nuevo donde él y su nuevo amigo pudieran estar seguros. A medida que avanzaban hacia una zona más alejada de la pradera, Copito y el águila enfrentaron varios desafíos.
El águila, aunque recuperándose poco a poco, aún tenía dificultades para volar y mantener el equilibrio. Copito se mostraba atento y la ayudaba a moverse, empujándola suavemente cuando sus fuerzas flaqueaban. Juntos encontraron un pequeño valle oculto entre los matorrales, un lugar silencioso y seguro, lejos de los otros conejos y de los ojos curiosos de los depredadores. Allí, Copito comenzó a trabajar sin descanso para construir una nueva madriguera. Cada día, salía al amanecer y volvía al anochecer, trayendo ramas, hojas y piedras para reforzar la entrada de su nuevo hogar. El águila lo observaba en silencio, sin poder creer la dedicación y entrega de aquel pequeño conejo. Era la primera vez que alguien hacía tanto esfuerzo por ella, y poco a poco, su mirada, antes fría y desconfiada, comenzó a suavizarse. El águila se daba cuenta de que, aunque estaba acostumbrada a la independencia y la fuerza, también había algo especial en dejarse ayudar. La nueva madriguera fue creciendo día a día, y Copito se aseguraba de hacerla tan cómoda y segura como la anterior. Con el tiempo, el lugar se convirtió en un hogar, una pequeña fortaleza donde el águila y él podían descansar en paz, rodeados de la tranquilidad del valle. Fue un esfuerzo agotador, pero Copito se sentía satisfecho cada vez que veía al águila dormir tranquila, sabiendo que su trabajo había dado fruto. A pesar de las dificultades, la relación entre ambos se fortaleció con el paso del tiempo. El águila, quien al principio se había mostrado distante, comenzó a compartir con Copito fragmentos de su vida y sus experiencias. Le contó sobre los cielos que había surcado, las tierras lejanas que había conocido y los desafíos que había enfrentado. Para Copito, estas historias eran fascinantes. Escuchar sobre el mundo desde la perspectiva de un ave era algo que nunca había imaginado. A través de estas conversaciones, ambos comenzaron a comprenderse mejor y a valorarse no solo por lo que eran, sino por lo que significaban el uno para el otro. Con el tiempo, el águila comenzó a recuperar sus fuerzas. Su ala, aunque aún no estaba completamente curada, ya le permitía hacer pequeños vuelos, y sus garras volvieron a ser firmes y fuertes. Cada día practicaba un poco, estirando sus alas y realizando vuelos cortos por el valle. A medida que su cuerpo sanaba, el águila sentía una profunda gratitud hacia Copito, quien no solo había salvado su vida, sino que también le había mostrado una faceta de la bondad que nunca antes había experimentado. Una tarde, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de colores rojizos, el águila se posó junto a Copito. Lo observó en silencio, admirando la dedicación que había demostrado durante todo ese tiempo. Por primera vez, el ave se permitió bajar la guardia y hablar desde el corazón. Copito, dijo el águila con una voz que, aunque firme, tenía un tono suave y agradecido, tú me has dado una segunda oportunidad. No solo me salvaste la vida, sino que me enseñaste algo invaluable, la bondad no siempre espera una recompensa. Sin embargo, yo quiero ofrecerte mi gratitud de la única manera que puedo. Copito la miró con curiosidad, inclinando la cabeza. ¿A qué te refieres?, preguntó el conejo, extrañado. Desde ahora, continuó el águila, yo cuidaré de ti. Prometo que mientras yo esté aquí, no permitiré que ningún depredador te ataque ni que ningún peligro se acerque a ti. Seré tus ojos desde el cielo y tus garras en la tierra. No tienes que temer nada, porque yo estaré a tu lado siempre que me necesites. Copito sintió una profunda emoción al escuchar esas palabras. Nunca había esperado que el águila se sintiera en deuda con él, pero aquella promesa, hecha desde el corazón, le mostró que su acto de bondad había tenido un impacto real en la vida de su amiga. Para el conejo, aquella promesa significaba no solo protección, sino también la certeza de una amistad genuina y duradera. Desde ese día, el águila cumplió su palabra. Cuando Copito salía a recolectar alimentos o a explorar los alrededores, el ave volaba alto en el cielo, vigilante y atenta. Con su presencia, Copito se sentía seguro y confiado.
Ya no temía los peligros de la pradera, pues sabía que contaba con una aliada poderosa que lo protegía desde las alturas. A lo largo de los días, la amistad entre Copito y el águila fue fortaleciéndose aún más. Compartían no solo momentos de tranquilidad, sino también de aprendizaje. El águila, quien había sido una cazadora solitaria y orgullosa, descubrió que en la bondad y la generosidad había una forma diferente de ser fuerte. Para ella, el coraje de Copito, un simple conejo que se había atrevido a desafiar las expectativas y ayudar a un enemigo, era admirable. Por su parte, Copito aprendió a ver el mundo desde una perspectiva diferente. A través de la relación con el águila, entendió que las barreras entre las especies y las diferencias aparentes no eran tan insalvables como parecían. Había descubierto que, incluso en aquellos a quienes consideramos enemigos, puede existir un corazón dispuesto a comprender y a cambiar. Con el tiempo, la historia de Copito y el águila comenzó a propagarse por la pradera. Otros animales escucharon sobre el conejo que había ayudado a un depredador y sobre el águila que había prometido protegerlo. Algunos lo tomaron como una curiosidad, pero otros, especialmente los conejos, comenzaron a reconsiderar sus propios prejuicios. Aquellos que antes se habían burlado de Copito ahora miraban su vida con respeto y hasta cierta admiración. Incluso los conejos que lo habían rechazado se acercaron un día, reconociendo su error. Le pidieron disculpas por haberlo tratado mal y le expresaron su admiración por el valor que había demostrado. Copito, con una sonrisa humilde, aceptó sus disculpas, sin ningún rencor en su corazón. Para él, aquella experiencia no solo había fortalecido su espíritu, sino que también le había enseñado que el perdón y la comprensión eran esenciales para vivir en paz. La historia de Copito y el águila dejó una lección imborrable en la pradera: la bondad y el respeto no conocen límites ni barreras. Aquel conejo que había sido objeto de burlas y rechazo por su dedicación y su compasión, terminó mostrando a todos que el verdadero valor no radica en el tamaño ni en la fuerza física, sino en el coraje de hacer lo correcto y en la disposición de tender una mano amiga, incluso a aquellos de quienes no esperamos nada a cambio. La historia de Copito y el águila nos muestra la fuerza transformadora de la compasión, la bondad y la valentía para ayudar, incluso cuando no recibimos nada a cambio. Copito, un pequeño conejo trabajador y bondadoso, desafió los límites de su propio miedo para ayudar a alguien que en otras circunstancias podría haber sido su enemigo. Esta decisión fue impulsada no por la búsqueda de una recompensa, sino por la empatía y el recuerdo de sus propias experiencias de dolor y soledad. En la vida de las personas, este acto de empatía refleja la capacidad de comprender y sentir el sufrimiento de otro. Todos, en algún momento, enfrentamos momentos difíciles que nos marcan y, como Copito, cada uno de nosotros ha experimentado el dolor de no encontrar ayuda en un momento de vulnerabilidad. La diferencia está en cómo decidimos actuar después de esos momentos. Copito eligió responder a la necesidad de otro con compasión, demostrando que, aunque el águila había sido su enemigo, él no permitía que el rencor o el miedo dictaran sus acciones. ¿Cuántas veces en nuestra vida podríamos cambiar la historia si eligiéramos responder con bondad? A lo largo del cuento, también vemos que la bondad de Copito fue juzgada por otros. Los conejos de su entorno lo criticaron, lo rechazaron e incluso lo desterraron por sus acciones. Esto es una clara lección sobre la importancia de ser fieles a nuestros valores, incluso cuando los demás no lo comprendan. Copito sabía que su decisión era correcta porque había elegido ayudar desde el corazón, y eso le permitió encontrar la paz interior, a pesar del rechazo. Este es un ejemplo poderoso sobre el valor de actuar con autenticidad y firmeza ante las críticas. Nos recuerda que, en la vida, siempre habrá quienes no entiendan nuestras decisiones, pero si están basadas en la compasión y el amor, eventualmente serán reconocidas y valoradas. Además, la historia nos invita a reflexionar sobre el autoconocimiento. Copito, al haber experimentado la soledad y el dolor,
desarrolló una empatía sincera. Su autoconocimiento, al recordar lo que es estar en necesidad, le permitió ver más allá de la amenaza que representaba el águila y ver el sufrimiento en su lugar. Así, esta historia nos enseña que el autoconocimiento puede llevarnos a ser más compasivos, ya que al comprendernos y aceptar nuestras propias experiencias, somos más capaces de entender y apoyar a los demás. En nuestra vida, el autoconocimiento es fundamental. Al conocernos y aceptar nuestras experiencias pasadas, podemos encontrar una guía interior que nos permita actuar de acuerdo con nuestros valores. Al igual que Copito, nuestras experiencias de dificultad pueden servirnos como una fuente de fortaleza y compasión, permitiéndonos responder a los desafíos de la vida con una actitud de bondad, aun cuando no seamos entendidos. Copito aprendió que su fuerza no solo venía de su arduo trabajo, sino también de su corazón generoso y su valentía al enfrentar la adversidad. El águila, por su parte, descubrió el valor de la gratitud y de tener un amigo que, sin ninguna expectativa, lo ayudó en un momento de necesidad. Por eso, esta historia es un recordatorio de que cuando actuamos con bondad, sin esperar recompensas, la vida suele devolvernos esa generosidad de maneras inesperadas. Copito ayudó sin esperar nada, y al final recibió un amigo fiel que lo protegía desde las alturas. Nos muestra que, si sembramos bondad y actuamos con un corazón sincero, recibiremos apoyo en formas que jamás imaginamos, reforzando que la bondad es la mejor siembra para el futuro. Gracias por quedarte hasta el final de esta hermosa historia sobre Copito, el conejo trabajador y su inesperada amistad con el águila. Esperamos que este cuento haya tocado tu corazón y te haya recordado la importancia de actuar con bondad, incluso en los momentos difíciles. Que nos inspire a todos a ser como Copito, valientes y generosos, incluso cuando el camino sea complicado. Si disfrutaste esta historia y crees que su mensaje puede ayudar a alguien que esté pasando por un momento de dificultad, sería un honor que la compartieras. A veces, una historia es todo lo que necesitamos para recordar que la bondad existe y que hay esperanza en cada acto de compasión. Así que no olvides regalarnos un me gusta y suscribirte para no perderte más historias que inspiran y nos enseñan. Comparte este video con esa persona especial o familiar que necesite recordar el poder de la bondad y el valor de actuar desde el corazón. Saludos y muchas bendiciones para ti y tus seres queridos. Nos vemos en la próxima historia.